Lastimosamente, pues no tenemos un maestro así que nos enseñe todo el Antiguo Testamento o al menos todo el Pentateuco, pero al menos tenemos todas estas partes importantes y el apóstol Pablo le da el verdadero sentido, el genuino sentido. Y el sentido es, así como aparece en Génesis 3, de tu simiente, entonces de la misma manera el Señor le prometió a Abraham. De tu simiente, voy a hacer pacto contigo, Abraham, pero voy a hacer pacto con tu simiente, y es lo que dice el apóstol, esa simiente es Cristo. De la misma manera que vemos en Génesis 3, de la simiente de la mujer vendría aquel que heriría a la serpiente en la cabeza. Y entonces, ¿quién es esa serpiente? Esa simiente. Esa simiente es Cristo. ¿Ya? Entonces, es un caso muy importante, es un caso muy valioso. Con respecto, va uno estudiando la Biblia, pues es muy importante eso. A veces los apóstoles explican y dan el verdadero sentido de los pasajes del Antiguo Testamento. A veces las traducciones tienen variantes, tienen variaciones, y de hecho, entre todas las traducciones van a encontrar variaciones. El poder acercarnos al sentido más profundo o más exacto es a lo más que te podemos aspirar, lastimosamente. Porque para empezar no sabemos griego, no sabemos hebreo, y en segundo lugar, el griego y el hebreo que existe ahora no se parece ni siquiera un poco al griego que habló Pablo o al hebreo que habló Moisés. Entonces, solamente podemos acercarnos al significado más profundo. Y el apóstol Pablo aquí le da el verdadero significado de lo que Dios le habló a Abraham. Así como le habló a Eva, Dios le habla a Abraham y le dice, voy a hacer pacto contigo y voy a darte una promesa a ti, pero no solamente a ti, te la voy a dar a tu simiente. Esa simiente es Cristo, dice versículo 16. Entonces ustedes lo pueden contrastar, está en Génesis 12:7. Lo pueden encontrar también en sus concordancias. Génesis 12:7. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Con Dios, para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Bueno, y entonces vamos a entrar a el tema de la ley. Vamos a ver cuánto tiempo nos da, si no solamente hago la introducción ahorita. Es muy importante el tema de la ley con respecto a lo que el apóstol Pablo está hablando. ¿Por qué? Porque la ley la dio Dios. Si la ley fuera algo que a alguien se le ocurrió, si viniera de una religión cualquiera, si viniera el paganismo de la Torre de Babel o de Sodoma y Gomorra, alguna cosa así, pues simplemente la descartamos y la desechamos. Sería bastante fácil. Sabemos que no es de Dios, pero la ley es de Dios. Es decir, la ley de Moisés. Y por eso es que les he explicado y les he aclarado, una cosa es la ley y otra cosa es el judaísmo. Aún así, el judaísmo tampoco lo debemos satanizar en sí. No es algo satánico, no es algo malo. Y entonces les quería dar como introducción las ventajas del judaísmo o lo que más adelante se convirtió en judaísmo. Recuerden que en aquel entonces no existían copias de la ley. Cuando el Señor da su ley a Moisés, no existían copias de la ley. De hecho, el mandato que Dios da en la ley es al rey, pero obviamente era el rey, ¿no? Entonces, le dice al rey, vas a tener una copia de esta ley y todos los días la vas a leer. Ese es el mandato que Dios le da a los reyes que vendrían más adelante. Obviamente no lo hicieron, ¿verdad? Obviamente no lo hicieron, creo que el único que lo hizo fue David. Tal vez al principio lo hizo Salomón, pero de ahí ya no lo hizo para nada. Y viene el caso mucho más adelante, ya cerca del cautiverio, en donde vemos a Josías, en donde Josías aproximadamente a los 16 años encuentra el libro de la ley escondido. Herrumbrado, creo que le llaman, o irrumbrado.
está metido entre escombros, entre ruinas, está metido ahí y precisamente, y le llaman así, le llaman el hallazgo del libro, ¿no? Del libro de la ley. O sea, el libro de la ley tendría que ser lo primero y el mandato hacia los reyes por parte de Dios era que tuvieran una copia y que todos los días estuvieran leyendo de la ley. Entonces, vemos el caso de Josías en donde encuentra el libro y empiezan a leerle a Josías a los 16 años la palabra de Dios, ¿no? O sea, la ley del Señor. Él entonces, la palabra que Dios utiliza es, se enternece. Su corazón se enterneció. Y Dios le dice entonces, por medio de profetas, le dice, por cuanto se enterneció tu corazón a mi palabra. Entonces, todas estas maldiciones no vendrán contra ti mientras estés vivo, sino que será alguno de tus descendientes. Precisamente porque había consultado acerca de la destrucción de Jerusalén y sí le dijeron, sí, va a ser destruida y Judá va a irse a cautiverio, pero no va a pasar por cuanto se enterneció tu corazón. Ahora, ¿qué pasaba? Entonces, ¿cómo hacía todo el pueblo para conocer la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios para que su palabra llegara a todo el pueblo? Recuérdense que el templo era un templo nada más. Para hacer sacrificio era nada más un templo en todo el pueblo, en toda la nación de Israel, ¿no? Entonces, el Señor no estaba preocupado con que todos los días la gente llegara al templo, pero sí estaba preocupado y eso se los repitió y se los repitió una y otra vez. ¿Qué cosa? Que conocieran su palabra. Y en el primer caso, el Señor encomienda esta responsabilidad a los padres. Los padres tienen la obligación de enseñarle las escrituras a sus hijos. Eso fue lo primero, esa fue la primera enseñanza. Y precisamente lo une al capítulo 6 de Deuteronomio, que es muy importante. Es aquel de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Se acuerda? ¿Todo eso? No, eso lo dice el Señor Jesús. A tu prójimo como a ti mismo, eso lo añade el Señor. A tu prójimo como a ti mismo, eso está en Levíticos, eso no está en Deuteronomio. El Señor usa estos dos pasajes y dice, estos son los dos mandamientos más importantes. Pero en ese capítulo 16, precisamente, dando el contexto de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, es cuando les dice, y estas cosas las enseñarás a tus hijos. Es el mandato que Dios les da. Todo esto lo vas a enseñar a tus hijos. Ahora, aparte de eso, ¿cómo los padres iban a conocer la palabra de Dios? ¿Cómo los padres iban a conocer la ley de Dios? El Señor dejó una tribu especial, toda una tribu estaba encargada, en primer lugar sí, la situación de los sacrificios era la familia de Abraham, era el área sacerdotal, tenían que hacer los sacrificios, las ofrendas y todo lo demás, pero por otro lado, ¿qué pasaba con toda la otra nación de los levitas? Los levitas tenían la obligación de vivir entre el pueblo, entre los hermanos, y tenían la obligación de enseñarles la palabra de Dios, es decir, la ley. Tenían la obligación de enseñarles la ley. Y entonces, por ende, el pueblo, el resto de tribus, ¿cuál era su responsabilidad? ¿Cuál era su obligación? Sostener a los levitas. ¿Por qué iban a sostener a los levitas? Porque ellos estaban encargados de enseñar la palabra de Dios. Esta situación pues se dio, no funcionó muy bien, la gente no siguió los parámetros de Dios, lastimosamente. Y pues vinieron los problemas de todo el pueblo de Israel que tuvo hasta el tiempo de su cautiverio. Y después del tiempo de su cautiverio es en donde se considera que surgió la religión formalmente judaizante. Ahora, no solamente fue lo malo lo que surgió ahí, sino que también hubo cosas buenas. Y en el caso de las cosas buenas que surgieron, al menos se piensa, y al menos yo creo que sí, que ahí fue donde surgieron las sinagogas. Las sinagogas surgieron a causa del cautiverio, ¿verdad? Recordemos que antes del cautiverio no existían las sinagogas, el tiempo de los reyes no existían las sinagogas. Después, o es decir, ya cuando fue el tiempo del Señor Jesucristo, ya surgieron las sinagogas. Entonces, ¿cuándo fue?
¿Cuándo fue que surgieron las sinagogas? Fue en ese transcurso, tanto el tiempo del cautiverio o después del cautiverio y los 400 años de silencio que le llaman. Buenas tardes, Vilma, qué bueno que se conectó. En este momento estábamos viendo Gálatas 3 y solamente estoy dando una introducción acerca del judaísmo, acerca de la ley, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué hablo de las sinagogas? Es importante la situación de las sinagogas porque son las precursoras de las iglesias, de hecho. O sea, las iglesias existen como idea y principio de las sinagogas, precisamente. Ahora, ¿para qué servían las sinagogas? Las sinagogas servían, en primer lugar, para la instrucción de la palabra de Dios, para llegar a adorar al Señor, pero sobre todas las cosas también servían para educar al pueblo en la palabra de Dios. Y de hecho, las sinagogas no solamente fueron las precursoras de las iglesias, sino las sinagogas fueron las precursoras de las escuelas, de los institutos y de todo lo que nosotros conocemos precisamente ahora. Ahí era donde precisamente los judíos llevaban a sus hijos a que les dieran enseñanza y aprendían a leer y a escribir y aprender y ciertas ciencias, o sea, es decir, las ciencias empezaron a añadirse poco a poco, la aritmética, la geografía, etcétera, cosas así, fueron añadiéndose poco a poco, pero en primer lugar era la palabra de Dios, era la palabra de Dios. Entonces, al revisar las cosas del judaísmo, no consideremos como que todo es del diablo o como que es algo que hay que desechar, ni mucho menos con respecto a la ley. La ley es muy buena y la ley es muy importante. No porque nosotros tengamos que seguirla, sino porque sigue siendo palabra de Dios. Sigue siendo palabra de Dios. Y es importante entender cuál es el propósito. Y de hecho, a lo largo de la ley, Moisés escribió una y otra vez profecías acerca del Señor Jesucristo. Moisés no escribió una o dos, Moisés escribió a lo largo. Todos los sacrificios nos hablan del Señor Jesucristo. La hora de los sacrificios nos hablan del Señor Jesucristo. Las fiestas precisamente eran señales proféticas de Cristo. El Pentecostés era una fiesta judía que Dios había dejado, precisamente. ¿Qué pasó en ese momento? Vino el Espíritu Santo. El Señor señaló precisamente el día en que el Señor Jesucristo iba a resucitar, porque menciona que el Pentecostés tenía que venir empezando por el primer día de la semana. Por el primer día de la semana, de ahí tenían que contar a 49 días. Entonces, señalaba la resurrección del Señor Jesucristo. Y ese primer día de la semana, ¿de dónde era? De la Pascua. La Pascua era el año nuevo judío, recuerdan eso, pero aparte de eso, la Pascua fue el momento en el cual el Señor Jesucristo fue sacrificado. Precisamente como nuestra Pascua. Esa es la razón por la cual se le llama así. Él es nuestra Pascua. Nuestra Pascua, Él es la forma como fuimos nosotros liberados de la esclavitud. Entonces, todas esas cosas que nosotros vemos en la ley precisamente son profecías. Muchas de esas cosas son profecías y nos evocan al Señor Jesucristo, nos explican qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Por lo tanto, lo que quiero decirles es de que no es de desechar, no es algo malo. Solamente tenemos que ubicar las cosas correctamente en su lugar. Las sinagogas que vinieron por el judaísmo, gracias al judaísmo, son las precursoras de las iglesias y son las precursoras de las escuelas y de la educación. Entonces, y de hecho, Dios quería a su pueblo un pueblo educado, un pueblo con instrucción, con conocimiento. Lastimosamente, cuando se separa el conocimiento de Dios, o sea, el conocimiento secular del conocimiento de Dios, por lo general la gente se vuelve atea o se vuelve soberbia, se vuelve ególatra. Pero cuando se mantiene unida la instrucción ética, moral, espiritual divina, llamémosle así, y se une con el conocimiento secular, entonces esa es una instrucción perfecta. Los judaizantes entonces empezaron a desviarse, pues en primer lugar porque empezaron a utilizar lavamientos y cosas así. En los evangelios aparece eso, por cierto, lavamientos, instrucciones y ciertos ritos, ciertos rituales, precisamente pensando ellos que con eso cumplían una ley o cumplían precisamente con Dios.
agradaban a Dios por medio de sus ritos. Pero Dios dejó establecido en su palabra, en los profetas y en todo en realidad, de que los ritos pues no servían mucho, ¿verdad? No son importantes. Ahí se empezaron a desviar. Y por supuesto, cuando vieron al Señor Jesucristo que no seguía ritos, que no seguía ninguna de esas cosas, pero sí tenía costumbres. En los evangelios menciona que él tenía por costumbre ir a la sinagoga. Él tenía por costumbre ir a la sinagoga, ¿verdad? Entonces, todo eso nos llama la atención a nosotros, porque de la misma manera nosotros tendríamos que tener la costumbre de ir a la iglesia. ¿Y para qué deberíamos ir a la iglesia? Está bien, digamos, ahí está el Señor, adoramos al Señor, precisamente eso es, ese principio lo sacamos de la sinagoga, el poder adorar al Señor y escuchar la palabra de Dios, recibir la instrucción. La instrucción es lo más importante, la instrucción es lo vital, lo necesario. Buenas tardes, hermana Isabel, qué bueno que se conectó. Estamos en Gálatas 3. Eh, y bueno, ya que nos queda poco tiempo para terminar. Bien, entonces, el problema con el judaísmo o con los judaizantes fue que empezaron a poner obstáculos a la salvación. Y el problema con poner obstáculos a la salvación es que ya uno empieza a separarse de la fe y empieza a separarse de Dios. Se convierte entonces en una secta. Entonces ya el judaísmo ya no era palabra de Dios, ya no buscaban la palabra de Dios, sino ya se convirtieron en una secta, especialmente cuando empezaron a luchar contra el Señor Jesucristo. Tal grado es así que se convirtieron muchos de ellos, no todos, pero se convirtieron muchos de ellos en enemigos de Cristo. O lo que llama el apóstol Pablo, enemigos de la cruz de Cristo. Lo que llama el Señor Jesucristo y también lo llama el apóstol Pablo, hijos del diablo. Muchos de ellos se convirtieron en hijos del diablo. ¿Por qué esa diferencia? ¿Y por qué quiero marcar esa diferencia? Porque un hijo del diablo o un enemigo de la cruz de Cristo sabe qué es la cruz de Cristo y sabe que es la salvación de las personas. Pero esta persona no solamente no quiere salvarse, sino que impide a otros salvarse. Estorba la salvación de otras personas. Entonces, por eso es que el Señor Jesús y el apóstol Pablo le dan esa categoría, hijo del diablo o enemigo de la cruz de Cristo. No todos son, no, y obviamente todos los inconversos no son enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo son los que conocen qué es la cruz de Cristo o qué es la salvación precisamente y se oponen a la cruz. Para ellos no entrar y no solamente ellos, sino otros, que otros no entren. Y de esos hay muchos, ¿verdad? O sea, uno de los mejores ejemplos está el Papa. El Papa, el Papa católico, pues irremediablemente es un enemigo de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque interpone la salvación, no solo la propia, no quiere ser salvo, sino que hace que otros o es obstáculo para otros para su salvación. Y en este caso, pues no entra simplemente el judaísmo, sino cualquier cosa que nosotros interpongamos a la salvación por medio de la cruz del Señor Jesús, entonces ya estamos convirtiéndonos muy probablemente en enemigos de Cristo, enemigos de la cruz, hijos del diablo. Entonces, obviamente, no debemos caer en esas cosas. Y es por eso que tenemos que ser tajantes con respecto a ciertas cosas. La mujer si usa pantalón se va a ir al infierno. No, ¿por qué? Porque se está interponiendo. Y es ahí donde vienen estas doctrinas, las cuales se van separando y se van separando y se van separando tanto que se convierten en sectas. Ya eso ya no es, no son evangélicos, no son creyentes, sino que ya son sectas. Entonces interponen a la salvación, ponen obstáculo a la salvación. Ellos no reconocen la genuina salvación de Cristo Jesús que nos da y hacen, o mejor dicho, estorban a otros para entrar a la salvación. Por eso es muy importante que no pongamos obstáculo. En el caso del catolicismo, pues irremediablemente, si uno no es parte de la Iglesia Católica, se va a ir al infierno según ellos, ¿no? Ese es el obstáculo que ellos ponen. Si uno no es parte de la Iglesia Católica, si uno no participa en la misa, se va a ir al infierno. Si uno no practica la confesión con el sacerdote, uno se va a ir al infierno. ¿Verdad? Si uno no adora o si no respeta al Papa o a María, pues entonces se va a ir uno al infierno. O sea, todos estos son obstáculos
de la cruz. Son obstáculos del mensaje de Cristo. Y por ende, cualquiera que defienda los obstáculos, entonces se convierte en enemigo de la cruz. En el caso de los legalistas, que era lo que les mencionaba, la mujer no puede usar pantalón, la mujer no puede maquillarse, la mujer no puede peinarse, la mujer no puede hacer esto. Y la sentencian, de hecho, o sea, la sentencian, los envían al infierno. Si usted hace estas cosas, usted es una hija del diablo. Y a eso le llamamos legalistas y ellos entonces ya se convierten en una secta. Cualquiera que interpone algo a la cruz de Cristo, entonces ya empieza a ser un sectario, o si es muy fuerte su defensa, pues entonces se convierte en enemigo de la cruz de Cristo. En el caso de los sabáticos, pues es eso, precisamente los sabáticos, ¿no? Los del séptimo día, ellos dicen cualquiera que adora en domingo al Señor para el infierno. Prácticamente nos llama anticristianos, ¿no? O sea, del anticristo, que nosotros adoramos al anticristo porque usamos el día de domingo para adorar al Señor, para reunirnos como iglesia. Y al final es irrelevante, el Señor no dejó ni siquiera un día para reunirse. Esto fue un mandato apostólico, ¿verdad? O una costumbre, en realidad, una costumbre apostólica. ¿Y por qué los apóstoles no utilizaban el sábado para reunirse como iglesia? Porque el sábado lo utilizaban para evangelizar. Regularmente el sábado se iban a las sinagogas, ¿no? Porque las sinagogas son sábado. Regularmente se iban a las sinagogas para evangelizar a los judíos. O sea, y eso es lo que vemos nosotros en Hechos. Entonces, sábado lo utilizaban para evangelizar. Bueno, ¿qué día entonces vamos a usar para reunirnos nosotros como iglesia y dar la palabra? Bueno, de ahí surgió la costumbre entonces de hacerlo domingo, ¿verdad? Y obviamente como domingo estaba señalado por el Señor, ya que fue el día domingo que el Señor Jesucristo resucitó y fue el día domingo que vino el Espíritu Santo, entonces dijeron, está bien, podemos utilizar domingo. Pero de hecho, esto es una reunión de iglesia. Lo que estamos haciendo ahora es una reunión de iglesia y ahora en lo que estamos haciendo está el Señor con nosotros. Entonces, no es un día, lo podemos hacer cuantas veces sea en la semana. Pero interponer aquellos que adoran domingo, esos se van a ir al infierno. Ahí estoy poniendo obstáculos a la cruz del Señor. De hecho, hay otras ya sectas prácticamente. Si usted no ofrenda, si usted no diezma, entonces se va a ir al infierno. Ahí estoy poniendo obstáculos. Ahí le estoy poniendo obstáculos. Muchas cosas son buenas, muchas cosas tienen sabiduría, es bueno hacerlo, como les mencionaba. El Señor tenía la costumbre, dice la Biblia, dicen los evangelios, el Señor tenía la costumbre de ir a la sinagoga, esa era su costumbre. Todos los días sábados, su costumbre era ir a la sinagoga, porque le gustaba lo que él llama a los 12 años, ¿no? Los negocios de mi padre. Le gustaba todo eso. Entonces, así deberíamos ser nosotros. Tenerlo por costumbre y tenerlo por obediencia al ejemplo que nos da el Señor Jesucristo. Ir a reunirnos, a escuchar la palabra de Dios, a hablar, a enriquecernos de la palabra de Dios y del mensaje del Señor Jesús. Entonces quería señalar eso y pues básicamente quería terminar porque ya se nos acabó el tiempo. Quería terminar con eso, el judaísmo. No lo tomen como que yo lo veo mal o mucho menos que estoy en contra de los judíos. No, no estoy en contra de ningún judío. Y lo que pasa es que no podemos reconciliar la idea de que interpongan cualquier cosa a la salvación del Señor Jesús, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, lo que acabamos de ver al principio y las hermanas que se acaban de conectar, lo pueden ver ya más adelante cuando esté el video, el Señor tomó esa maldición que era mía, la maldición que yo merecía, Él la tomó y Él se hizo maldición para que yo pudiera recibir la bendición de Dios. Entonces, consideren esto, si Él se hizo maldición y si Él tomó la maldición que era mía, que a mí me pertenecía y por ende la condenación que a mí me pertenecía, ¿qué puedo hacer yo de bien para satisfacer a Dios? Es decir, ¿hay alguna buena obra que yo pueda hacer que sea más importante que esa obra que hizo Cristo Jesús en la cruz? ¿Hay alguna buena obra que yo le dé de comer a los pobres, que yo le dé una ropa a algún pobre? Eso va a ser mayor, eso va a ser superior que el Hijo de Dios tomara mis maldiciones, mi pecado,
se convirtiera a pecado y muriera por ellos, y con eso destruye toda mi maldición, y entonces me deja a mí libre para poder recibir las bendiciones que Dios quería darme y a todos nosotros. No existe ninguna buena obra. No existe ninguna buena obra que nosotros podamos hacer que supere o que sea igual o que tan siquiera se acerque a la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Por eso es imposible y es tajante, debemos ser tajantes. No existe salvación por buenas obras. Y si usted no diezma, se va a ir al infierno. No, no es así. Si usted usa pantalón, se va a ir al infierno. No, no es así. Si usted se viste o no se viste, se peina o no se peina, y si hace esas cosas o si deja de hacerlas, se va a ir al infierno. No, no es así. Porque el Hijo de Dios ya tomó mis maldiciones, ya tomó mi pecado y ya lo destruyó, ya lo mató. El escritor de Hebreos dice que el Señor Jesucristo destruyó por medio de su muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Y destruyó el imperio de la muerte. Es decir, todo lo que a nosotros nos dominaba, ese pecado, todo fue destruido por la muerte de Cristo Jesús. Entonces eso es a lo que Pablo habla. Es a lo que Pablo se refiere. No quiere decir que todo lo que los judíos hacen es malo. Y en dado caso, pues si queremos verlo así, ya pasémoslo un poco a nosotros. No quiero decir que todo lo que los católicos hagan es malo, o que los católicos por naturaleza sean malos, o que todos merezcan maldición o ser señalados. Hacen cosas buenas. Lo que pasa es que ellos tienen la convicción de que con hacer esas cosas buenas, Dios tendría que salvarlos. Y ni siquiera tienen la convicción. Ellos dicen, no, bueno, lo bueno que yo haga acá o lo mal que sufra, me va a librar un poquito del purgatorio. Entonces voy a pasar menos años en el purgatorio. O sea, ni siquiera creen que se van a ir al cielo, ¿verdad? Y el problema es cuando empiezan a estorbar a otros que sí quieren ser salvos, que sí quieren entender la verdad y que ellos les están estorbando, obligándoles a ser católicos, por así decirlo, así como acá estas personas obligaban a judaizar precisamente para estorbar su salvación. Ese es el problema. Los mormones es otra historia. Igual. Ah, qué buenos son los mormones, cómo hablan de bonito, cómo lo ayudan a uno, ¿no? ¿Y de qué sirve si estorban la salvación? Porque interponen cosas a la salvación. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, tiene que tener hijos, tiene que tener una familia perfecta, porque así va a ser en el cielo. Todas esas cosas. De hecho, ellos no creen en la Trinidad, ellos creen que Dios fue un hombre como nosotros y que se volvió Dios. Por eso ellos dicen, ellos creen que van a ser dioses. Entonces, imagínense, ¿cómo pueden creer así en la salvación del Señor Jesús? ¿Cómo pueden entender así la salvación del Señor Jesús? Ah, sí, pero es que hacen buenas obras. ¿Y qué importa? Eso no importa, porque estorban la salvación del Señor Jesús y estorban la persona del Señor Jesús. Hablábamos también hace unas semanas sobre esto de Jesús, el Jesús histórico. Lo que pasa es que al tomar al Jesús histórico solamente toman al Jesús del buen ejemplo, como un Jesús guerrillero, como un Jesús por los pobres, como un Jesús Robin Hood, ¿no? Todos conocemos a Robin Hood, como un Jesús Robin Hood, eso es lo que hacen, como un Jesús Robin Hood, y entonces hay que quitarle que nació de una virgen, ¿no? O sea, sin intervención de un padre, hay que quitarle de que caminó por las aguas, hay que quitarle todos sus milagros, porque todas esas cosas no sirven. Él fue nada más un guerrillero. Pues el problema es que al hacer eso le quitamos la esencia al Señor Jesús. ¿Y quién es? Y lo que hizo, y la obra que hizo en la cruz. Entonces lo que estamos haciendo es, en primer lugar, yo no estoy creyendo en Cristo. Si usted dice, yo tengo que hacer buenas obras para ser salvo, para ser salva, usted no está creyendo en Cristo Jesús. Lo que acabamos de leer acá, usted no está creyendo que el Señor Jesús tomó su maldición. Usted no está creyendo que el Señor Jesús tomó sus pecados. Usted no está creyendo que el Señor Jesús destruyó
todo y le libró a usted de la condenación. No, yo me tengo que librar solo. Yo me tengo que librar sola. Ese es el problema. Exacto. Yo tengo que ayudar. O como dicen los católicos, Él abrió las puertas de los cielos y entonces nos toca a nosotros entrar por medio de nuestras buenas obras. Cuando el Señor es más que claro, el capítulo 17 de Juan, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Entonces no tenemos que hacer nada. Si, incluso con respecto a la muerte, nosotros lo que esperamos es que el Señor venga a tomarnos. No vamos a pasar por un túnel, no vamos a estar en un limbo, no vamos a estar en un área intermedia. El Señor nos va a tomar. De tal manera que dice el apóstol Pablo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Pienso yo que lo que va a suceder es que aquí cerramos nuestros ojos y los abrimos a la eternidad, allá, con él a su presencia. ¿Cómo llegamos allá? No tenemos ni la menor idea. Lo único que sabemos es que el Señor nos tomó y nos llevó a su presencia. Esa es la realidad bíblica. El problema es cuando nosotros metemos cosas, como en el caso de estas religiones que estoy mencionando, hagamos cosas buenas. Sí, esas cosas buenas son correctas, son ideales, hay que seguirlas haciendo y qué bueno. El problema es estorbarle a la gente la salvación. Estorbarle a la gente la salvación. Los reformadores pelearon mucho sobre todo eso. No es cuestión de estar en la iglesia católica para poder ser salvo. No es cuestión de tomar la misa para poder ser salvo. Todas esas cosas estorban la única cosa que puede hacernos salvos, y eso es el sacrificio de Cristo y recibirlo por regalo, para poder recibir la bendición de Dios y toda su gracia. La gente, mejor dicho, estas sectas, estas religiones, estos por sus preceptos, están estorbando la salvación de la gente. Es bueno tener buena moral, no estamos diciendo nada malo. De hecho, en los escritos del apóstol Pablo no ven ustedes que él hable contra los judíos de su moralidad. No sé si se habían fijado de eso. Él no dice a los judíos, puchica, qué inmorales son. ¿Por qué? Porque se dedicaban a la ética, tenían buena moral. Buena moral que habían aprendido todos esos años antes del cautiverio y después del cautiverio, precisamente con el cautiverio. Recuérdense que antes del cautiverio su moral era mala. Incluso había prostitutas sagradas adentro del templo de Salomón. Su moral era pésima. Pero ¿qué pasó? Se dedicaron en la sinagoga, se dedicaron al estudio de la ley, se dedicaron a esas cosas y entonces obtuvieron buena moral. El problema de Pablo con los judíos no era su baja moralidad. El problema de Pablo con los judíos era que estorbaban la cruz de Cristo. Ahora, por el contrario, solamente tenemos el ejemplo de los corintios, pero podemos tomar el ejemplo de los corintios, pero en realidad de cualquiera de los gentiles. Recuérdense, toda la cultura romana estaba podrida. No tenían ningún problema con el homosexualismo, no tenían ningún problema con las orgías. Para ellos era la fiesta del viernes por la noche, estar en una orgía. Entonces, ahí sí, el apóstol Pablo viene y habla sobre la baja moralidad y sobre la baja ética, sobre el sentido moral de las personas. Entonces, ¿qué quiero decir? En el caso de los judíos tenían buena moral, se dedicaban a la moral, eso es bueno, eso es correcto. Mantiene una cultura, mantiene a la familia. Lo que vemos ahora es una pésima moralidad. Por eso la gente se divorcia como que no fuera nada. ¿Y qué importa? Y otras cosas. Porque la moral no existe. Se ha dejado de dedicar a todas esas cosas. Por eso es tan importante, de hecho, Corintios, primera y segunda de Corintios. Les recomiendo que lo lean desde ya. Nos habla de un tiempo así como el nuestro, donde la moral y la ética se acabó, se socava, y es muy importante. Bien, esa es la introducción con respecto a la ley y que vamos a ver ya la próxima semana, el tema
con respecto a la ley. Es algo bueno, es algo de Dios. La ley fue dada por Dios, pero tiene su propósito y tiene su sentido. Y ahora también tiene cierto propósito y cierto sentido que tenemos que darle cabalidad. Y con respecto al judaísmo, tuvo cosas buenas y lo malo es que estorba, como cualquier religión y como cualquier secta, estorba la salvación por Cristo Jesús. Eso es bien importante. Estorba la salvación por Cristo Jesús, pero tiene cosas buenas. Tiene cosas buenas. Y como dice el apóstol Pablo, juzgadlo todo, retened lo bueno. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer.